Precisamente, un caso clave para la libertad de prensa de nuestro siglo llega al final de su proceso en Reino Unido. Esta semana, en la High Court de Londres, la defensa de Julian Assange ha apelado su extradición a Estados Unidos con el argumento central de que no tendría un juicio justo. La Fiscalía estadounidense, recordemos, acusa al fundador de Wikileaks, encerrado en una cárcel británica de máxima seguridad, de violar la ley de espionaje por revelar crímenes de guerra cometidos por el ejército de Estados Unidos en Irak y Afganistán y por los que nadie ha sido de momento procesado. A continuación, analizamos el caso con Aitor Martínez. Él es precisamente uno de los abogados de Julian Assange. Aitor, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. Le pregunto directamente por qué defienden que Julian Assange sería juzgado políticamente, no tendría un juicio justo de ser extraditado a Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, no se registra precedente de aplicar la ley de espionaje de 1917 y que se aprobó en el marco de la Primera Guerra Mundial para perseguir a espías en el conflicto armado contra un periodista simplemente por publicar información veraz de interés público y que acreditaba la comisión de crímenes de guerra. Por lo tanto, consideramos que esos cargos son cargos absolutamente políticos. Y en relación a por qué no tendría un juicio justo, hay que destacar que la causa se sigue en el distrito este de Virginia. Y como todos sabemos, en Virginia es donde se encuentran las sedes de las agencias de inteligencia, en concreto también de la CIA, organismo que incluso proyectó el asesinato extrajudicial de Julian Assange. Y esos jurados están normalmente compuestos por agentes de las agencias de inteligencia o sus familiares, o por contratistas de las agencias de inteligencia y sus familiares. Precisamente menciona este plan de la CIA que reveló Yahoo News, de intentar secuestrar, incluso asesinar a Julian Assange mientras estaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Le pregunto qué tan de peso es este plan en su defensa del caso. Bueno, las revelaciones de Yahoo News de alguna forma también conectan, como bien sabe, con una causa que se está investigando en la jurisdicción española en relación a la empresa que proveía seguridad a la Embajada de Ecuador en Londres y donde también habían surgido estos argumentos que iban más allá del espionaje a Julian Assange y sus abogados y donde ya de alguna forma los testigos protegidos habían comentado que se dilucidó la posibilidad de secuestrar a Julian Assange e incluso de asesinarle extrajudicialmente dentro de la Embajada de Ecuador en Londres. La noticia publicada por Yahoo News tiene aproximadamente unas 30 fuentes de agentes de la inteligencia norteamericana, pero cuenta también, por ejemplo, con las declaraciones expresas del ex jefe de contrainteligencia de Estados Unidos, William Evanina, donde abiertamente comenta cómo se llegó a proyectar ese asesinato y salió incluso de la sede de la CIA y fue propuesto a la Casa Blanca, aunque parece ser que los juristas de la Casa Blanca pararon esa acción porque entendían que, y según han dicho estos periodistas, aseveraron que Londres no es Kabul. Sí, y precisamente la acusación de Estados Unidos defiende que las publicaciones de Wikileaks pusieron en riesgo a personas que trabajaban para Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pruebas hay de eso? Bueno, desde el año 2010 vienen haciendo esas afirmaciones, no pudieron demostrarlo en el juicio a Chelsea Manning, no lo han podido demostrar en las diversas instancias de la extradición británica y, de hecho, la administración norteamericana jamás ha podido dar un nombre, una persona singularizada que haya surgido, que haya resultado dañada por las publicaciones de los Iraq War Logs, de los Afghan War Diaries o el Cablegate. Jamás han dado ni un nombre, ni un caso. Simplemente invocan un riesgo de haber causado un daño. Lo llamativo es que esas publicaciones se hicieron en alianza con los principales medios de comunicación del mundo, como Le Monde, El País, Der Spiegel, o, por ejemplo, The New York Times o incluso The Guardian. Sin embargo, la administración norteamericana se ha dirigido simplemente contra Julian Assange, es decir, contra el eslabón más débil de esa cadena. Si se hubiera producido un riesgo para vidas, me imagino que habrían también dirigido la acción penal contra esos medios, pero solo se dirigió contra el eslabón más débil, Julian Assange, para lanzar así un mensaje a todos los medios de comunicación del mundo de que no se volvieran a revelar ese tipo de informaciones. ¿Y cómo valora usted el papel que están teniendo estos medios de comunicación que usted citaba ahora mismo en la defensa de la libertad de prensa en el caso de Julian Assange?
Bueno, recientemente sacaron un comunicado conjunto muy contundente en el que efectivamente afirmaban que la extradición, si se materializara la extradición de Julian Assange, se sentaría un peligrosísimo precedente para todos los medios de comunicación del mundo y en concreto para el periodismo de investigación, ya que con ese precedente se cercenaría el derecho a la libertad de prensa, que está reconocido en todas las constituciones democráticas e incluso en los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, se atacaría el corazón de la principal libertad que protege y que tutela los derechos de los periodistas, que es la libertad de prensa. Y precisamente usted mencionaba a Chelsea Manning, a quien Obama conmutó la pena. Estos nuevos cargos contra Julian Assange fueron interpuestos por el Departamento de Justicia bajo la administración Trump. ¿Y cómo entienden que Biden no haya retirado los cargos? En primer lugar, es cierto que Chelsea Manning, su pena fue conmutada por la administración Obama cuando terminaba su mandato presidencial, pero hay que recordar que volvió a ingresar en prisión por desacato al tribunal de Virginia, precisamente porque ella aseveró que estaba siendo presionada para que declarara contra Julian Assange. Al margen de ese matiz, es cierto que durante la administración de Obama jamás se formularon cargos contra Julian Assange y, de hecho, fuentes del Departamento de Justicia han confirmado en repetidas ocasiones que no se formularon cargos porque eran conscientes de que formular cargos contra Julian Assange sería una violación de la primera enmienda de la Constitución norteamericana, donde se reconoce el derecho a la libertad de expresión y su variante, el derecho a la libertad de prensa. Los cargos se formularon, el primero de ellos, el 21 de diciembre de 2017 por parte de la administración Trump y se ampliaron después a 17 cargos más bajo la ley de espionaje, todos ellos en la administración Trump. Y ciertamente durante la administración Biden no se han retirado esos cargos. ¿Cuál sería la explicación para que no se hayan retirado esos cargos? Pues a lo mejor la encontramos precisamente en el artículo de Yahoo News, del que hemos hablado anteriormente, donde los agentes de inteligencia norteamericanos abiertamente le confirman al periodista las presiones que existen desde el establishment de inteligencia contra el Departamento de Justicia y contra el Ejecutivo norteamericano para que no se retiren esos cargos porque es una venganza de la comunidad de inteligencia contra Julian Assange. Y, Aitor, nos quedamos sin tiempo. Precisamente Julian Assange no asistió a estas audiencias por razones de salud. De hecho, la primera juez que juzgó la posibilidad de extraditarlo rechazó la extradición, ¿no?, desde Reino Unido, precisamente alegando que sería un riesgo para la salud de Julian Assange. Le pregunto cómo está Assange y por qué está en una prisión de máxima seguridad. ¿Qué peligro representa y qué peligro representaría para su salud si es extraditado? Bueno, cuando fue detenido solicitamos que ingresara en un centro hospitalario porque su situación de salud era ya muy delicada, pero la administración británica determinó que debía ser ingresado en un centro de máxima seguridad, Belmarsh, conocido comúnmente como la Guantánamo británica. Desde ese momento su situación de salud se ha deteriorado mucho más hasta el punto que el relator de la ONU contra la tortura, que le visitó junto con 2 médicos especializados en tortura, dictaminó que podía morir en prisión. Eso ha conllevado que no pudiera asistir a estas 2 últimas sesiones de su extradición, habida cuenta de que en la anterior extradición o en la anterior sesión de extradición ante la High Court incluso sufrió un desmayo delante de todos los que asistimos a esa vista y se acreditó que había sufrido incluso un pequeño derrame cerebral, es decir, su situación de salud es indiscutiblemente muy delicada. Aitor, nos quedamos sin tiempo, solo en 2 palabras. ¿Son optimistas respecto a esta sentencia? ¿Temen que pueda estar políticamente motivada la decisión de la Corte británica? Confiamos en la justicia británica y confiamos en que entiendan que no es una causa que afecte al señor Assange ni una causa que afecte a Wikileaks, que es una causa que afecta a toda la comunidad internacional en su conjunto y esperemos que la justicia británica esté a la altura del reto que tiene delante. Para finalizar, si pierden esta apelación, ¿qué van a hacer? Acudiríamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y además esa demanda iría acompañada de una solicitud de medida cautelar para que se dirijan al Ejecutivo británico y no se proceda a la entrega hasta que no se dilucide el fondo de esa demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aitor Martínez, muchísimas gracias por habernos explicado todo este caso aquí en France 24. Le agradezco mucho su participación. Muchas gracias a ustedes. Ustedes sigan con nosotros, ya mismo regresamos.
Directo América, edición nocturna desde Bogotá. De lunes a viernes, le traemos las noticias más importantes de América Latina y el mundo y debatiremos con nuestros invitados y corresponsales sobre los temas claves de la jornada. Manténgase informado con seriedad y rigurosidad. Únase cada noche para entender lo que realmente importa en nuestra región y el mundo. Directo América, edición nocturna en France 24 y France24.com.